Bien, se leyó la Parashá Hayé Sará, la vida de Sará, y vamos a retomar eh, un versículo, una, un versículo de la Parashá, que es del capítulo 24. El versículo dice 63. Isaac salió a meditar en el campo hacia el atardecer. Levantó los ojos y vio que se acercaban unos camellos. Y es todo lo que vamos a leer, porque traemos una temática desde hace tiempo y es una temática que vale la pena darle un buen tiempo, eh, porque pues es una de las cuestiones judías que nos cuesta mucho trabajo adquirir e incorporar a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad, a nuestros hábitos, a nuestras costumbres. Es una de las más complicadas porque nuestra cultura carece de ese interés, de esa introspección que es muy necesaria si queremos vivir en shalom. Claro, no significa que en nuestra cultura no haya gente que no alcance niveles de bienestar elevados, claro que sí, puesto que no es cuestión de genética, aunque sí influye en cierta manera, pero no es no es lo determinante, no es cuestión de que al nacer en cierta cultura o en cierta región ya no se puede, ¿no? No es un patrimonio, vamos, exclusivo de cierta región, cierta cultura, no es un patrimonio que solamente puedan ellos alcanzar, pero sí que al ser parte de la cultura, pues un mayor número de individuos alcanza a vivir esas pautas. Es como cualquier cosa que está impregnada en una cultura, pues obviamente los individuos que nacen en esa cultura, la mayoría de ellos va a participar de esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, pues Latinoamérica está impregnada de la cultura de la impuntualidad. Entonces, pues es muy fácil que la mayoría de los individuos latinoamericanos vivan la impuntualidad sin mayores problemas. En cambio, caso contrario, Japón está impregnado de la puntualidad, a tal manera que llegaron, si la cita es a las 7, para un japonés, para un coreano, llegar a las 7 es tarde. Todo lo contrario, para ellos llegar temprano es 10 minutos antes o de acuerdo al contexto, un determinado número de minutos antes de la cita. Entonces, y para nosotros es al revés, ¿no? Para la cultura latinoamericana, llegar 10 minutos, 15 minutos después, todavía nos sentimos, llegamos temprano. Entonces, por cuestión cultural, repito, para nosotros es un poquito complejo eh, adquirir este rasgo, pero, pero es muy necesario. Obviamente estoy hablando del meditar, estoy hablando de la introspección, del crecimiento espiritual, de la conquista interior, que es lo que sugiere este texto que está haciendo Isaac cuando le traen a su esposa, a la que habría de ser su esposa, a Ribka. Él salió al atardecer. Y de hecho, algunas opiniones judías muy aceptadas son que aquí está también el origen de la oración de la tarde, aunque también sabemos que es parte de la oración de la
del servicio del atardecer, también se tiene que aquí es parte de ese servicio. ¿Por qué? Porque también sabemos que aunque la Torah todavía no había sido entregada a Moshe, no significa que no había Torah, no significa que la Torah estaba ausente, la Torah ya estaba, las instrucciones ya estaban, no totalmente reveladas, no totalmente del conocimiento, pero ya había, y había muchas cosas por las que se llegaba a través de revelación, a través de profecía, que pronto serían parte también ya de la Torah escrita, de la Torah revelada a Moshe. Entonces no es aventurado o forzado o no sé, presumir que aún los patriarcas, aún cuando no había reglas de culto, de rito, pues ellos ya tenían por simple revelación espiritual, por simple apego espiritual, que ya reprodujeran algunas pautas del culto en cuanto a horarios y todo esto, ¿no? Y bueno, entonces aquí está Isaac al atardecer meditando, apartándose de lo que es el barullo, apartándose de lo que es el ruido doméstico, de lo que es el ruido de la tribu, de la colonia, diríamos acá, ¿no? Y alejándose para estar a solas en un acto que, para empezar, a la mayoría de nosotros, cuando lo queremos hacer, nos brincan un montononal de resistencias. Alguna, por ejemplo, pudiera ser sentir como una pérdida de tiempo. Intentas meditar y quieres lavar la loza. Te acuerdas que no has puesto frijol. ¿Por qué no mejor lavar el baño? ¿Por qué no mejor leer un libro? ¿Por qué no mejor hacer esto o aquello? De repente nuestro cuerpo nos pide ir a otro sitio. Hay una resistencia hacia la meditación, hacia la introspección. O de repente pues nuestra mente se pone muy inquieta, o inclusive hasta se detonan ansiedades, se detonan angustias, esa parte que estamos queriendo callar, esa parte que estamos ignorando, esa parte, esas emociones, esos pensamientos, esas energías, no sé, que están internas, se empiezan a agitar, porque cuando intentas meditar, lo que haces es que la distracción empiezas a quitarla. ¿Y qué es lo que queda? Lo que sí hay ahí adentro. Y a veces lo que hay ahí adentro nos provoca inquietud, nos provoca ansiedad, nos provoca estrés y pues hay que salir corriendo, ¿no? Mejor ocuparse en otra cosa, a una distracción, a una ocupación, a atender algo que hasta le ponemos la etiqueta de urgente. Es que urge. Tengo mucho trabajo, dice Noemí. Es que van a venir por esta prenda, diría Noemí. Es que va, en fin. Y menospreciamos esa actividad. Nos parece como una pérdida de tiempo. También nos estorba que no le vemos resultados inmediatos. No le vemos resultados. No sabemos, queremos entender. Bueno, primero nos estorba que queremos resultados inmediatos. Queremos, no sé, un par de sesiones. Si es posible en la primera sesión, ya, salir iluminados, salir con revelación, salir habiendo conquistado nuestra alma, nuestro espíritu. No se puede. Y no se puede, ¿no? Y no solamente no se puede. Las primeras sesiones, cuando hay mucho que limpiar, es como patear un panal de abejas. Te van a picar. En vez de sentirte mejor, puedes
sentirte Pues peor. Entonces, a eso le sacamos. y a eso le sacamos. ¿Por qué? Porque pues mejor volvemos a esconder el panal bajo capas de ocupaciones, de distracciones, de otros rollos, ¿no? Lo tapamos con hobbies, con cosas para no... Y tapamos el panal. El problema es que el panal ahí adentro va a seguir creciendo. Van a seguir, se va a seguir alimentando, las abejas van a seguir trabajando y se va a estar produciendo, pero pues ojalá y fuera miel, ¿no? Se está produciendo ajenjo, se está produciendo allá adentro amargura, ansiedad, depresión, que aunque no lo quiera sacar, pues tarde o temprano va a emerger. Entonces, eh, esa es la naturaleza, esa es una de las esencias del judío. A veces le pedimos al creador Idi Shekov, que es la mentalidad judía. Pues la mentalidad judía es estar mirando hacia adentro, estar mirando. Y bueno, y aceptar que, que este es un camino largo, muy largo. De hecho, empieza cuando te haces consciente de él y termina cuando mueres, o sea, toda la vida. Este es, en realidad es un trabajo para hacerse el resto de la vida. El que quiera hacerse judío, judío que incluya lo que la Torá te lleva, porque la Torá no es una religión, la Torá es un modo de vida, la Torá es... hay muchas maneras de esta frase, yo sé que la van a escuchar o ya la han escuchado en otros lados, hasta los movimientos locochones. Ser punk no es una moda, es un modo de vida. O sea, todo mundo, todas las tendencias intentan establecerse como un modo de vida. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que es un modo de vida, estamos diciendo que es algo que te debe reestructurar el pensamiento, la emoción, la manera de entender la vida, la manera de vivirla. Debe tocar todas tus fibras, las más internas, las que nadie conoce, ahí también debe llegar. Entonces, si de cualquier cosa hoy se dice que es un modo de vida, que es un estilo de vida, que no es una moda, que no es, pues, ¿cuánto más la Torá debe serlo? ¿Cuánto más debe ser la Torá realmente eso? No una creencia, sino algo que toque todas las fibras. Y para hacer eso, eh, pues especialmente se debe tocar el interior. Se debe llevar todo esto al interior. ¿Y cómo se logra esto? Pues es a través del camino de la introspección, a través del Itbonenut, a través de la meditación, a través de... Porque no estamos hablando, obviamente, ya saben, acá de una meditación en la que simplemente calmas tu mente. No, no es eso solamente. Estamos hablando acá de una situación en la que sí, en el que calmar la mente es apenas el primer paso, porque luego hay que subir a Itbonenut y luego hay que subir a Itbodedut. El mindfulness que tanto menciono últimamente, pues sería el paso más bajo y es el que hacen las personas en psicología y en algunas recomendaciones médicas para estar más tranquilo, para bajar el cortisol, para bajar muchas cosas, muchos neurotransmisores dañinos, hace eso, pero es apenas, eso no se queda acá en el judaísmo, no se queda ahí. Acá en el judaísmo va al Itbonenut y luego sube al Itbodedut. Entonces, ¿qué otra cosa nos estorba? ¿Qué otra resistencia nos estorba para hacer meditación? Bueno, dijimos ya la cuestión cultural, no es algo que lo aprendamos en el contexto familiar ni en el contexto social, no se escucha, no se recomienda, nadie habla de cómo le está yendo
nadie habla de qué nueva práctica, cómo está, cuál es la técnica que está utilizando. Está ausente totalmente en nuestro ambiente y es muy difícil incorporar algo en lo que no crecimos. Eso es lo primero que decíamos. Decíamos la segunda que estorba mucho es pues las resistencias al llevarlo para adentro, las resistencias de que luego nuestra mente no quiere que toquemos, nuestro inconsciente no quiere que le movamos, que pateemos el panal, que descubramos lo que hay ahí, y entonces empiezan las ansiedades, empiezan las ocupaciones, empiezan todo esto, ¿no? Y había una tercera que se me está escapando, A ver, en tu experiencia, a ver, Noemí, dime algo, a ver si me ayuda a recordar, si no puedo pasar a lo siguiente. Y si ya me acuerdo, regreso. En tu experiencia, ¿qué resistencias tienes para hacer meditación? Pues ya dijimos, ¿no? La ansiedad de querer correr a hacer cosas. También mencionamos la de que quieres resultados inmediatos y esos no existen. No existen. Esto es un camino largo. Así es. ¿Qué otra cosa? Se me escapa alguna. Bueno, de momento algo quería decir y se me escapó. A lo mejor ya lo dije. También eso es querer cambios rápidos. Cambios rápidos. Y yo pues me le estaba diciendo, no, esto no es de la noche a la mañana. Y si no te... o sea, no, yo se me olvida hacer esa introducción, pero hasta en ellos como los que hacen mindfulness, que recomiendan todos los días decir, dice, a la noche recuerda qué bueno hiciste. No dice recuerda lo malo, dice recuerda lo bueno que hiciste, algo bueno que hiciste en el día. Porque por lo regular recordamos puras cosas malas. Todo lo malo que hicimos, híjole, ahora. O sea, nos autocastigamos y pues no, o sea, no hay que castigarnos, no hay que... No. Sí, ahí, hablando de ese tema, pues son recomendaciones que se dan al momento de dormir para desconectar la mente y darle un buen descanso. Me acuerdo mucho del Rebe Julián con todas estas cosas. El Rebe Julián hablaba de todo esto. De todo esto hablaba. Más que no lo entendimos. No lo entendimos así. Además que empiezas uno a leer y empieza, esto se refería al Rebe, también decía esto, también decía esto otro. Pero, ¿sabes? En aquel entonces decían, qué hueva. ¿Así decías? O sea, o sea, ¿cómo voy a esperar 10, 20 años para cambiar? O sea, no. Sí, hablaba él de que los cambios eran lentos. Los cambios eran lentos y decían, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero ya está 20 años en el judaísmo, ¿qué hubieras logrado si lo hubieras hecho? Exacto, ya estuviera en otro nivel. ¿Qué hubiéramos logrado si desde entonces hubiéramos hecho todas estas cosas? Pero pues así es esto, hombre. No, tampoco es como para lamentarse por lo que no has logrado. O sea, y bueno, un paréntesis, tráeme ya sea mascabado o bien para echarle aquí el té. Entonces, mande. De hecho, en lo que es la meditación, tú puedes llegar en un punto en el que realmente estás en un espacio en el que realmente el tiempo no pasa, ni se detiene, ni existe, pues. Entonces, ese es uno. Si puedes tener una meditación en la que pauses el tiempo, o sea, y estoy hablando de tiempo realmente para darme a entender, porque no existe tal concepto como el tiempo. Es básicamente una herramienta arbitraria. Pero, por ejemplo, cuando yo he tratado de meditar, con lo que más me enfrento es, eh, ¿cómo te dirá? Es la vibración realmente que, que quiero recibir y la que tengo miedo de recibir, ¿me entiendes? Sí. O sea, al final de cuentas es como pausar, quedarte en un espacio en el que no existe ni el tiempo ni los conceptos de medición, algunos sobre ello, y ver qué vibración vas a empezar a captar. O sea, realmente, a veces digo, ¿me tengo que quedar en silencio o tengo que realmente como repetir un kiddush o algo?
que me guíe a sintonizarla y esa frecuencia en la que Elohim me pueda, no sé, ayudar a escucharlo. Como nunca me he encontrado en ese lugar, no sé realmente qué es lo que Elohim te puede dar en ese espacio. Digo, al menos en lo personal, es en lo que he estado trabajando y he descubierto. Claro, ahí lo que tiene que hacer uno, pues es no, porque bueno, voy a hablar desde mi experiencia, por si llega a adecuarse a lo que menciona Moisés. De hecho, esa que acabas de decir, algo que se presente más o menos como lo que me estás como lo que estás platicando, a veces para mí se convierte en resistencia. ¡Pum! Pero no sé hacerlo. O sea, me pongo a esa pregunta que te haces, me puede provocar parálisis a mí, me provocaba, ya no. Tuve que vencer también ese tipo de resistencia donde lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y cómo le tengo que hacer para llegar a ese sitio. Vamos a decirlo así, el Rebe nos lo decía en una de las palabras que usaba para hablar de este tema, y la verdad que muchos días, en vez de ponerme a hacer meditación, me quedaba enredado en esos conceptos. Era, pídanle a Elohim que envíe a Yeshua y que Yeshua los guíe hasta su interior. No sé si me explican. Sí. Pues, Que les ayude a y entrar como en la yo grúa ahí me para... quedaba perdido ahí, y no, ni hacía meditación, y nunca voy a resolver esa pregunta. Acá afuera nunca la voy a resolver. O sea, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que pedirlo y hacer la meditación. Cuando llegues al sitio, por decirlo de una manera, diría con palabras de Moisés, no es que exista el sitio o lugar, pero es una manera de decirlo. Cuando llegues a ese espacio, a ese tiempo, a eso, bueno, a ese momento de meditación, lo vas a descubrir. O sea, no te quedes afuera porque no sé qué va a pasar allá adentro, no sé cómo le tengo que hacer, no te quedes afuera. Cuando entres, lo vas a entender. Sí, de hecho, cuando recién empecé a hacerlo, este, más que, te digo, empecé a entender, o sea, con lo primero que entré ahí es como, no existe tal cosa como el espacio, el tiempo, ni mucho menos yo creo que mi tope fue que cuando cerraba mis ojos, había una resistencia a no percibir. Me refiero a que si tú cierras los ojos, realmente el universo deja de existir. Como no lo estás viendo, como tus sentidos están tratando de enfocarse en otra cosa, Ajá. me sentía un poco en la nada, pues, completamente. Y me daba un poco de temor. ¿Por qué? Porque si yo no estoy viendo algo o escuchando o, o poniendo la atención, realmente eso para mí no existe. No lo estoy viendo, no existe, no hay una traducción de eso, pues. Entonces, cuando yo cerraba los ojos, sí, al principio era como, ¿qué voy a recibir? ¿En qué es como, qué es lo que está pasando allá afuera? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque me despegaba de este universo, por llamarlo de manera, ¿no? No estoy hablando de algo astral, o sea, No, de claro este que mundo. no. Sí, sí, pues solo lo estoy tratando, como no sé cómo de llamarlo, lo llamo así. Sí. De este mundo y me queda completamente solo. Y es como que el miedo de estar así, la incertidumbre de qué está pasando afuera, el aislamiento, no sé, pues a veces sí, eso sí, a veces sí me causa un poco de ruido. Bueno, te voy a explicar un poquillo más o menos por dónde, fíjate bien la frase, por dónde puede ir. Rebe, No, mande. Shalom, antes de que se me olvide, lo que dice Moisés, yo también lo que siento. ¿Sabe qué es lo que me pasa? Y es así, es perder el control de uno mismo. Ajá, No, o sea, es lo que como que no está uno acostumbrado a dejarse llevar por nada. O sea, en este momento, aunque es la meditación y todo, pero no te dejas vencer. A mí me pasa, no me dejo vencer totalmente porque siento que voy a perder el control, el control, le hago entre comillas, de mí misma. O sea, de decir, ay, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el ridículo o algo así. Así me pasaba ándele, desde que era cristiana. ándele, Sí, ándele. Sí, sí. no sé si me di a entender. Sí, miren, lo que está escribiendo Moisés, fíjese, vuelvo a poner la etiqueta, ¿no? Para que no,
nada de lo, o sea, todo hay que irlo viendo y todo hay que irlo acomodando, porque obviamente habría que hablar mucho más para ir entendiendo si es así a lo que se refiere, pero puede ir para allá, ¿no? Lo que estás describiendo, Moisés, es el inconsciente, ¿eh? Lo que tú estás describiendo es el inconsciente. En el inconsciente, como bien lo acabas de expresar, no hay espacio, no hay tiempo. Esa es la razón y empiezo ya a entender, y como no me gusta mucho, me agrada empezar a entenderlo un poquito más. Lo he usado porque no me gusta usar la frase mi niño interior, porque no existe un niño interior, obviamente, ¿no? Mi niño interior, o ¿sí me explico? Pero lo que sí hay es un inconsciente que es atemporal. Miren, la primera etapa de nuestra vida, ya lo he mencionado, en la primera etapa de nuestra vida, nosotros fuimos o sea, no fuimos, vivenciamos la realidad, la experimentamos en estado de bebé, sin representaciones, ya lo saben, sin palabras, sin imágenes. Entonces éramos una persona que sentía, un cuerpo que sentía, pero ese cuerpo no era ni consciente de su propio cuerpo. Era como una conciencia sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Es una conciencia que siente. Más o menos lo que está describiendo Moisés. Moisés está describiendo un inconsciente, un momento, vamos a decirlo así, donde su vida arrancó. No hay espacio, no hay tiempo. Aunque está dentro de un universo, no percibe el universo, no percibe, siente la realidad, pero no está consciente de ella. A tal grado de que ahí se expresa que los primeros días del bebé empieza una serie de vivencias y todo, que a la postre empieza a hacerle consciente que él es alguien, empieza a distinguir y se empieza a dar cuenta que no es solo, que hay un cuerpo, que hay, pero todo eso sin reflexiones, sin palabras. Entonces, que ya he dicho, ¿no? Como cuando el bebé descubre a su cuerpo, son ahí ahí ya están en las etapas finales, donde ya empieza a descubrirse las manitas, los pies, el bebé, y al ver otras personas que entran y tienen cosas semejantes a él, la conciencia de ser un cuerpo ahí se está dando. Entonces, si tú te fijas, Moisés, la manera en que tú percibes la meditación es en un estado estás describiendo el inconsciente. Y de repente ese inconsciente que es atemporal el espacio y todo eso, vamos a decirlo así de alguna manera, el inconsciente no lo toma en cuenta. El inconsciente va más por el sentir, más por la vivenciada, por lo vivencial. Pues ese de repente en alguno de nosotros, en esas etapas primarias, pues es ahí lo que yo les cuento, pues ahí quedó quedó con carencias, quedó con angustias, ese bebé, imagínenselo, un bebé que creció en un constante pleito, por decir así. Prácticamente todos los días estaba oyendo gritos entre papá y mamá, o si era familia más grande, gritos, alaridos, pleitos. Pues imagínate ese bebé, todo su mundo interno, ¿qué fue? Un caos. Confusión. Curiosidad. ¿Eh? Confusión, curiosidad. No, la curiosidad a ratitos, ¿no? Porque obviamente no hay familia que las 24 horas esté peleando. No, pero, bueno, es que también lo consideré pues, por todos los ruidos, todas las señales receptoras que está recibiendo en su vida. Considerándolo como un todo, ¿no? Sí, todo, pues así. Así es. Porque, pues, no sé, creo que los bebés al principio todavía no pueden ver bien, ven borrosos. Aparte, ven borrosos. Sí. Aparte. Entonces, fíjense bien que ese bebé, nos explicaba así un profe. Imagínate un bebé que de repente sí tiene
unas 6, 7, 8 horas normales, donde si llora, lo atienden, le dan comida y todo genial. Entonces está en un estado, vamos a decirlo así, de tranquilidad y de bienestar. Pero de repente llega el marido y empiezan los gritos, los golpes, inclusive a él lo medio lo sangolotean, a lo mejor lo traía la mamá en la mano, y empieza, y de repente dice, esa personalidad con equilibrio se desorganiza, entra a un caos, a confusiones, a ansiedad, a miedo, lo vive. Entonces, si muchísimas eventos son repetitivos, pues ese caos se queda ahí, esa sensación se queda ahí, esa angustia se queda ahí. Entonces ese niño crece pues percibiendo un mundo amenazante. Esa es la persona que le preocupa mucho las noticias, que le preocupa mucho que está siempre ansioso por el mañana, el mundo lo ve gris, porque pues él vivió siempre en un estado de alerta. Entonces entra el niño otra vez un rato pacífico, pero va a llegar un momento, si se repite mucho, que el niño ya entra a sus 7, 8 horas pacíficas, pero él ya no está tranquilo, ya está esperando el caos, ya está esperando la ansiedad, el golpe. Entonces, Está en constante alerta. pues sí, entonces cuando uno hace algo que lo acerca, no al inconsciente, porque es muy difícil entrar al inconsciente, ¿no? Pero sí, de alguna manera lo palpas más, entonces por eso Moisés siente en parte así, siente ese inconsciente salvaje, silvestre, ese inconsciente que quedó tocado, a veces por situaciones, ya lo he dicho y lo voy a decir, uno de los errores más comunes es la sexualidad como la vivimos frente a los bebés, pensando que el bebé no escucha, pensando que y pues nada, que sí escucha, sí siente. Imagínate que está ahí en la cama y nosotros como personas haciendo la intimidad, el bebé pues está en un mundo intensísimo, intensísimo, muy, muy intenso. Entonces, todas esas situaciones quedan ahí, como huellas némicas, como cosas que nos hacen, yo le decía hace poco a alguien, que cuando tú reaccionas, tú crees que está reaccionando por lo que te hicieron, y sí, a un primer nivel, estás reaccionando por lo que te hicieron en ese momento. Por ejemplo, a mí, vamos a decir, voy a tomarme ejemplo yo, ¿para qué nos vamos lejos? Yo tuve un pleito con el director y ustedes alguna vez escucharon algo de eso. Pues ya ahorita, ya que más lejos, más Ibonenú, más oración, más terapia, pues diría ya hoy, no le reaccioné al director, le reaccioné a papá, a mamá. O sea, la forma de reaccionar, ¿por qué de una plantilla de casi 30 personas, a todos le hacía lo mismo? ¿Por qué Daniel es el único que reacciona así? ¿Sí me explico? Porque Daniel trae un sello allá de la niñez, un sello donde esa parte le golpea mucho. Entonces reaccionas por tu historia personal. Te diría, o lo voy a poner con el ejemplo que lo puso el maestro, un maestro de casi 70 años. Dice, pues yo tengo 70 años dando clases. Dice, cuando dejé, ya casi no toco a los alumnos, porque yo voy pasando y voy tocando el hombro. Y un día le toca a una estudiante y ¡no me toque! ¿Quién le dio permiso de tocarme? Y dice, me espanté, dice. Me reaccionó, no, dice, yo tranquilo. Pues ya dice, estar aquí y no entenderlo, pues estar. O sea, él dice, pues qué historia traes, ¿no? Para que un simple toco de hombro, ya te vas a la agresión, a qué me quiere hacer, pues qué historia traes. ¿Cómo dice él, cómo lo internalizas? ¿Cómo internalizas tú lo tuyo, tus vivencias? Pero bueno, entonces,
El Imponenut, esta meditación te pone en contacto. No que puedas entrar, el inconsciente va a ser inconsciente toda su vida, pero lo logras palpar, logras identificarlo a través de lo que sí sale. Y lo que sí sale son sensaciones, son emociones, son reacciones, y a partir de esas reacciones es que tú puedes, esa es la tarea del psicoanálisis, por decirlo, por cierto, Freud es lo que construyó. Ah, bueno, pues, y Melanie Klein sobre todo, después Melanie Klein. A través de lo que haces, puedo inferir cómo más o menos fue tu infancia, porque al final de cuentas, pues son patrones, son leyes que se reproducen. Por ejemplo, le voy a decir le comenté y es algo que curiosamente es por sensación, es por pensamiento y emociones que se van revisando y se van aclarando. Una vez le comenté a la terapeuta que cuando, ¿cómo te fue esta semana? No, pues en la noche, y tenía frío en los pies, así, me dijo, ¿seguido tiene frío en los pies? Y bueno, dice, quizás cuando era bebé me dijo, o sea, no todo es de 2 y 2 son 4, es un poquito más complicado que eso. No significa que haya sido así a fuerza, simplemente ella me dijo nomás para probarla y para probar. Quizás me dijo, de niña te descuidaron mucho, dice, de niño, perdón, te descuidaron mucho en la cuna y te dejaban destapado y sufriste mucho frío. Y sufriste, obviamente eso trae tu carga de abandono. Oye, imagínate que casi todos los días tengas frío en la noche en la cuna. Un bebé que sobrevive al frío todos los días en la cuna, pues vive, pensa un mundo agresivo, ¿no? Y yo la verdad lo vi y dije yo, qué locochón. Eran las primeras terapias. Pues un día, y ahí es donde te das cuenta que sí es cierto, porque nada más lo puedes percibir, ¿no? Un día, abuelo, estaba en una meditación, en mi momento de meditación, y me fui por ahí, dije yo, a ver, vamos a hacer meditación para ver. Entonces, y yo empiezo ahí adentro y empiezo a decir, si sufrí en la cuna, en la cama, frío y abandono, le empecé como a decirme a mí mismo, pues, a mi inconsciente, a mi yo, no estabas abandonado, Daniel, no te habían abandonado, tu mamá y tu papá no sabían, hubieran visto, sentí feo, sentí dolor, dije yo, ala, ok, ¿por qué? Empecé órale, dije yo, no estoy diciendo, o sea, no es magia ni nada, ¿no? Y no es que, pero si mi cuerpo reacciona a un mensaje, posiblemente toqué algo que estaba ahí, y le dije, oye, no, tu mamá y tu papá sí te amaron de bebé, tu mamá y tu papá sí estaban contigo, a lo mejor te faltaron, no se dieron cuenta que tuviste frío, no se dieron cuenta, te hicieron pasar miedos, pero no era intención, no, hombre, ¿sí me explico? Fue una catarsis. Te dices tú, pues sí, te haces consciente. No vas a recordar jamás. Puede llegar, ya lo he dicho, también para que tengan cuidado con esto, tengan mucho cuidado. Porque en esos momentos la mente les puede hacer un juego. Daniel Chapán habla de eso, desde el judaísmo acá. Chapán, no. Daniel habla de que hay un problema con todo esto, porque a veces sucede, ya les he explicado y se los quiero recordar, que si ustedes llegan a pensar que recuerdan algo de esa época, lo más seguro es que no sea un recuerdo, no lo más seguro, lo seguro es que no sea un recuerdo verdadero. No significa que es algo que crearon. Lo que no es verdadero es el revestimiento que le dan. Porque, por ejemplo, yo hablé de ese frío en los pies, pero a lo mejor no fue eso.
pero yo le estoy dando ese revestimiento. Hubo una sensación de abandono y uno de repente le da algún revestimiento. Ya lo he explicado con algo más fuerte. Dice Daniel que muy seguido la gente sale con que me violaron de niño. No, no te violaron. No te violaron. O sea, o bueno, o ni siquiera, o no vas a saber nunca si te violaron o no. Pero puede ser un recuerdo que, que las sensaciones que te crearon fueron esas. Y tú después, con la información que tienes acerca de lo que es una violación, lo revistes. Porque así lo sentiste, pero no necesariamente fue una violación. Pues a lo mejor fue una curación que te hicieron y tuvieron que manipular, tuvieron que tocar, tuvieron que frotar y tú se te quedó ahí la huella. Después, esa huella que queda ahí, tú ya conoces el ambiente sexual y todo y lo revistes y en la memoria se recrea también, se reconfigura, se construye la memoria. Parte de la memoria que no recuerdas, se reconstruye. Entonces tenga mucho cuidado también con no creer que todo lo que siente, mira, no son recuerdos reales. Pero tampoco es que se deban invalidar. Algo hubo ahí, es real, lo que sientes es real y está en algo real que pasó, pero no vas a poder acceder a él. Entonces aquí ya no en realidad pues ya no importa si fue en este sentido que descubras exactamente qué sucedió. Lo importante es atender la huella que te dejó, la emoción, lo que te marcó. Eso es lo que hay que atender. Y no quedarse, ¿no? Porque dice Daniel Chamán que muchas veces hay que trabajar bastante porque la gente le reviste la sensación de una memoria y es una interpretación de la sensación. Es una interpretación, esa memoria supuestamente termina siendo una interpretación y a veces esa interpretación hace daño, porque tienes que saber que no necesariamente fue eso, simplemente fue sí, hubo algo que te marcó sin duda, pero no vas a poder acceder. No vas a poder acceder a ella puesto que la memoria está, ¿no? Está, ahí no había símbolos, no había palabras, no había nada de eso. Solamente vivencia, solamente sensaciones que marcaron. Entonces, pues así está el camino de la meditación. Pues obviamente, cuando tú empiezas a querer hacer la meditación y que no hemos atendido. Por cierto, hace poco platicábamos también acá en casa y les decía a Noemí, y a veces ni siquiera es tan fuerte como hoy lo ves. Simplemente a veces fue una emoción no tratada, vamos a ponerlo así, semejante a que te picas, no sé, una pantorrilla con un alambre, con algo. ¿Qué queda al principio? Un dolorcito, cualquier cosita. No hay mucho daño. Pero no lo atiendes y resulta que esa espina, ese alambre tenía algo que podía provocar infección o luego enseguida te cayó algo que te provoca infección y pues el granito empieza a crecer y no lo atiendes. Y sigue creciendo y al rato se convierte en algo, en un super grano que puede llegar hasta gangrena, ¿no? Y amenaza de... Pues a veces también es así, ¿no? Ni siquiera lo que pasó fue tan acá, pero pues años de no atender, años de ocultar, años de... van haciendo que esa energía vaya creciendo hasta que emerge como síntoma, histeria, depresión, qué sé yo, ¿no? Pero resulta que tampoco era que, lo que te pasó ni siquiera fue tan grave. Pero el simple hecho de que lo hayas vivenciado así, como no estabas en una época en la que podías decirte eso, no, es que mi mamá está ocupada, no me puede dar de comer. No, tú sentiste el abandono y la ansiedad y casi me muero, que te andas muriendo de frío en la noche o qué sé yo, la desorganización. No tenían la capacidad, no está pasando nada, están en una fiesta. Es que me tocó una familia muy fiestera, todos los días toman y gritan y es eso. No, el bebé no pudo vivir eso, no pudo darse cuenta de eso. Quedó marcado. Ahí quedó toda la sensación. No era ni grave, por decirlo de una manera. Era grave porque le hacía daño al bebé.
Y bueno, no lo atendió y allá va, fue creciendo y luego pues vienen otras experiencias y lo va haciendo grande y lo va haciendo grande y después lo sientes. Y esa persona puede pensar que, papá y mamá, qué friega le pararon. Y a lo mejor no fue tan grave, pero pues es un grano no atendido que se volvió infección, que se volvió granote y ahora amenaza toda la salud del cuerpo. Ahora amenaza todo el cuerpo. Amenaza. Entonces, pues esa es la última que vamos a mencionar, que es, ya aprovechando que lo trajo a colación Moisés, pues cómo perciben, ¿no? Cómo de alguna manera quieres hacer eso y de alguna manera percibes que por ahí ese inconsciente está muy desorganizado. Hay caos ahí, hay, hay dudas, hay inseguridades fuertes en ese inconsciente y es lo que percibes. Y lo sientes tan fuerte que, que mejor dices, ay, no, aquí le paro. Lo sientes tan fuerte que dices, otro día. Otro día, mejor después. Mejor después. Entonces, pues claro, ¿no? Si eso pasa, pues habrá que ir buscando cómo acercarse o cómo ir de a poquito, no entrarle de lleno, porque pues sí, a lo mejor quieres entrar de lleno y te golpea mucho. Es tranquilo, le vas buscando y bueno, calmadito, tranquilón, le sacas un poquito la vuelta, le haces rodeo, diría. En psicoanálisis, cuando se ve una persona que no la puedes llevar rápidamente a esos lugares, le bordeas, dice, le vas bordeando, le vas dando seguridad, le vas poniendo fuerza, y ya que sientes que la persona aguanta un ramalazo, le sueltas una pequeña y le sueltas algo para tantear. Oye, no habrá sido. Y a ver cómo. Y lo vas acercando poco a poco a su realidad psíquica. No lo lleves de golpe porque, no le sueltes de golpe porque pues a lo mejor lo desarmas, lo metes en crisis. Se te pone intenso el paciente. Lo vas bordeando lentamente, hasta que lo sientes. Ahora sí, ahí va la primera y le avientas la primera interpretación más fuertecita. Lo acercas más a su realidad y ves cómo reacciona. Si soporta, le avientas otra y ahí lo vas acercando poco a poco. Pues así también ustedes. No quieran entrarle a estas meditaciones y todo, si sienten nomás, ahora y retomo la parte de Vicky, porque no sé si a Vicky le ha pasado, no sé si también se refería a eso, a veces cuando uno entra así a una meditación y todo eso, inclusive la pérdida del control se refleja en lo físico, en el sentido de que hasta el cuerpo se quiere empezar a mover solo. ¿Eso no te ha pasado, Nani? Que por ejemplo estás así y empiezas a mecerte, pero de repente empiezas a moverte más, y te meces más, ¿no? Como si tu cuerpo empezara a decir, me quiero mover, y se empieza a mover. ¿Sí me explico? Sí me ha pasado. Sí te ha pasado, pero lo detienes. Pues sí. No sé si se refiere a eso. Esa se la debo, pero nomás quería comentar lo que sí pasa, de que de repente te metes tanto digo, no te metes tanto porque no es mucho, pero es como que, no sé si tu cuerpo en realidad es como queriendo distraerse y decir, no, para allá no, mejor te entretengo moviéndote. Pero al final de cuentas, lo que sí les digo, a mí me empiezan a doler las piernas y empiezo a sentir mucha ansiedad. Dolor y ansiedad en las piernas. No, esto a lo que yo me refiero es hasta en cierta manera relajante. Sí, porque te dejan mover y se empieza a mover, se te estiran los músculos y todo, te sientes, es relajante. Lo que tú dices, eso no me ha pasado así de empezar, pero bueno, no tan fuerte, sí me ha pasado, pero no tan fuerte. Pero pues para mí son reacciones, ¿no? Son reacciones del inconsciente, pues buscando el equilibrio, buscando pues defenderse, buscando protegerse y eso es todo. Pues igual, si no es por ahí, la sensación es perder el control en cuanto a lo psíquico,
en cuanto a las emociones, pues entonces diríamos lo mismo que Moisés, que dijimos a Moisés. Quiere decir que por ahí hay algún caos, hay situaciones que hay que abordar, pero pues hay que actuar con prudencia y no quererse meter de lleno. Hay que actuar con prudencia y saber hasta dónde llegar y decir, no, espérate, esto se está poniendo intenso, te calmas, paras el ritmo del mood, paras el ritmo de dud, para la meditación y ya le bordeas. Ya después, más consciente, ya no... De hecho nunca debes de perder la conciencia, ¿eh? Nunca debes de perder la conciencia. No se trata de poner la mente en blanco. Se trata de quitar el ruido, nada más. Entonces, pues ya luego se revisa, se mira qué emociones hay, se le empieza a hacer. Ahí lo que puedes hacer es, ya que de que paras en la meditación, le haces preguntas a tu alma para que tu alma empiece poco a poco a darte la respuesta. ¿Por qué, alma mía? ¿Qué agitación hay ahí, alma mía? ¿Qué está ahí que se pone intenso? ¿Por qué, alma mía? Empiecen a hacerle preguntas, créanme, las respuestas van a llegar. No en ese rato no va a haber ninguna respuesta, pero va a llegar. A lo mejor sueñan algo que les da a entender, a lo mejor vienen ideas, vienen pensamientos, sobre todo pregúntenle a Elohim. Nosotros tenemos a Elohim. Elohim, revélame, ¿qué está ahí? ¿Por qué este sentimiento? ¿Por qué esta emoción? ¿Por qué esta reacción de mi cuerpo cuando intento hacer esto? ¿Por qué esta reacción de mis emociones? ¿Qué está ahí? Vamos a arreglar eso. Y con palabras de consuelo y de aliento, vamos a arreglar eso. Vamos a atender eso. Vamos a estar bien. Lento, ya lo dijimos, esto no es en 2 días. Y pues retomando también las palabras que nos escribió Magali, pues hay que dar ese salto de fe, ese salto de muná, esa confiar de que el Creador hizo nuestra mente. Esta mente, a los que estudian mindfulness han logrado entender todo eso, pues están entendiendo una obra del Creador, están entendiendo algo que Él hizo. Ya lo decía yo, a veces no vemos la sugestión como algo malo. No, aprovechemos el mecanismo de la sugestión para cosas buenas, nunca para manipular, nunca para... No, pero vamos a aprovechar lo que nuestro organismo puede usar en la sugestión, pues para reestructurar. Decía Noemí hace como 3 días, no me acuerdo, más o menos así. Oye, pues sea sugestión o no, si yo me sugestiono que el mundo es bueno y voy a vivir más feliz, pues prefiero esa sugestión, por decirlo de una manera, a la sugestión de que el mundo es gris y oscuro y malo y a vivir amargado y con miedo. Pues me sugestiono mejor de acá. Al final de cuentas también es sugestión. Al final de cuentas, pero no es, bueno, es que no es así, por cierto, no es. Hay que aprender a usar la sugestión, no para deformar la realidad, pero sí para entender que en gran parte nosotros vamos a decidir las experiencias y las vivencias que tenemos, cómo nos van a impactar, tienen que ver. No vamos a negar la realidad, no vamos a caer en exageraciones de que vamos a crear la realidad en el sentido exagerado de la ley de la atracción y esas cosas. Todo tiene límites, pero vamos a encontrar hasta dónde es correcto. Vamos a trabajar para saber hasta dónde es correcto usar todo esto, de manera que nuestro aparato mental, todo, pues tenga momentos más alegres. Todo esto lo creó Adonai. Todo esto de lo que estamos hablando lo hizo Elohim. Esta mente que reacciona a nuestras propias palabras. Antes de acostarse, por ejemplo, te puedes desconectar con simplemente decirte frases. Ya dices tú, bueno, yo lo hago después, pero yo cuando me voy a acostar he agarrado este estilo de decirme, el día de hoy ha finalizado, ahora me propongo descansar. Frases como esas. He hecho lo mejor que he podido con las herramientas e información que había disponibles hoy. Y lo digo así bien consciente, trato de decir palabra por palabra escuchándola. Y luego me callo y lo digo en mi mente reproduzco esas palabras. He hecho lo mejor que he podido con las herramientas y la información que tenía el día de hoy. Lo digo unas 2, 3 veces y luego
Le permito a mi cuerpo, a mi mente procesar. Y hay una serie de frases que me digo, que precisamente pues ahí estaba bien usada la sugestión. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a mi mente, para allá. Ya no vamos a resolver el mundo aquí pensando. Ya no voy a pensar. Ay, también le digo, mañana confío en que las herramientas para los desafíos del mañana van a estar disponibles cuando los necesite y no me voy a acostar, por ejemplo, a mí, ¿para qué se acuesta? ¿Y cómo le voy a hacer con esta blusa? Y la voy a cortar así, la voy a medir así, y si no me queda, ¿para qué? No va a ganar nada. Al contrario, si se levanta descansada, las ideas fluyen. Así es. Por eso, vuelvo a repetir. ¿Y qué es eso? Es sugestión bien empleada, porque no está deformando la realidad, no está creándose un mundo de fantasía, la está usando para administrar la realidad, para administrar la realidad. Una de las que más me gustan, renuncio a controlar lo que ya pasó. ¿Y cómo a veces queremos controlar lo que ya pasó? Si en el día cometí un error, estoy deseando que sea diferente. No lo vas a controlar, ya pasó, así quedó, ya. Ay, lo hubiera hecho así. Ay, ¿para qué dije esto? Y no, hombre, déjalo. Renuncia contra lo que pasó, pasó. Punto. Así tenía que pasar. Así tenía que pasar. Ya pasó. ¿Ok? Entonces, pues ahí está, ¿no? Usando el poder de la palabra, pues sin caer en decreto. Que mañana me voy a tropezar con un lingote de oro. Pues no te vas a tropezar con el lingote de oro. Me va a caer un maletín lleno de dinero. Ahí sí puedes crear una sugestión mentirosa, fantasiosa, porque a lo mejor hasta te provoca sensaciones placenteras imaginarte que eres rico, ¿no? Pero es fantasía. No la usen para la fantasía. Ese es el detalle, pues. Vamos a ir encontrando esos límites que tenemos que poner. No la usen para la fantasía, la sugestión. Gracias. No la usen, ¿no? Para deformar la realidad, para distorsionar lo que les está pasando, no. Úsenla pues para administrar las emociones, las sensaciones, lo que sentimos, lo que vivimos con el diario. Ahí sí usen la sugestión, la autosugestión de decir, esa, no estás mintiendo al decir, o sea, ¿qué tiene que te use la sugestión, la palabra, para calmar la ansiedad, decirle, ya, mañana resuelvo las cosas? ¿Qué tiene? No tiene nada no estás mintiendo, no estás deformando, no estás nada, no estás distorsionando. De hecho, se recomienda que cuando tienes una preocupación le digas a tu, oye, espérate, a las 6 de la tarde, te preocupes por eso. Cuando tienes aquella hora, ¿no? Cuando tienes, tengo que hacer. Tengo algo que hacer, pero me preocupa esta situación. Sí, por ejemplo, a lo mejor tienes que entregar en la mañana un corte de pantalón y en la tarde una blusa. Y a veces toda la mañana te estás preocupando por la blusa y ni haces el pantalón bien ni haces la blusa. Así es. Entonces, bueno, a las 2 voy a ver la blusa, alma mía, a las 2 vemos la blusa. Espérate. Esa es la sugestión. Así es. Ahí te dedicas al pantalón, porque a veces cerramos todo. Pero lo curioso es que dice la terapeuta, o sea, lo curioso es que cuando llegan las 6 de la tarde ya no te acuerdas de que estabas preocupado. O sea, automáticamente ya no te acuerdas, ya, o sea, ya se fue. Oye, ¿de qué estaba preocupada? No sé, no me interesa ya. Hace poco, ya con esto cierro, hace poco miré, ya son las 12:26, ya me tengo que ir. Hace poco miré un reel, o no sé en qué, algo bien construido, ¿no? Lo voy a hacer simple ahorita. Y decía, estoy en el trabajo y estoy deseando estar en la casa para descansar. Estoy en la casa y no puedo descansar porque estoy pensando lo que voy a resolver en el trabajo. Y ahí estábamos embonados. Hombre, ¿para qué? Entonces, todas esas cosas tenemos que ponerle orden a través de la meditación. Tenemos que hacernos conscientes de todo eso. Conquistar todo eso y ponerle orden. Ceder, decía el Rebbe Julio Dam. Ceder. Shabbat Shalom. Aquí le tengo que parar. Hay mucho, tanto que decir, pero pues no lo vamos a resolver el mundo hoy.